Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Entonces, como le decía, Dios hace las cosas como Él quiere. ¿Podremos manejarlo nosotros a Dios? No, imposible, imposible. Yo hoy justamente quería compartir con ustedes un mensaje que se intitula El Espíritu Santo restaura y transforma nuestras vidas. Este es el título del mensaje que yo quiero compartir hoy con ustedes. Y para centrarme en lo que es el desarrollo de este mensaje, previamente quiero decirles que el núcleo del mensaje va a apuntar a un personaje muy importante de la Biblia, que ustedes lo conocen, que se llama Pedro. ¿Lo conocen a Pedro? Sí. Pedro es casi el único apóstol que compartió con Jesús todos los momentos que se nombra en la Biblia, es el que más se nombra. Y tiene algunas particularidades, Pedro. Por empezar, tendríamos que decir que Pedro tenía una dedicación secular. Se dedicaba a algo, trabajaba de algo. ¿De qué trabajaba? ¿Alguien sabe? Era pescador, muy bien. Era una persona que se dedicaba a la pesca. Ahora, la pesca tiene una importancia muy fundamental en el pueblo judío de aquella época. ¿Por qué tiene una importancia fundamental? Porque en primer lugar era el núcleo de la economía de ese país, de lo que era ese país en la época de Cristo, ¿no? Era muy habitual, y hoy incluso sigue siendo un buen negocio, el hecho de pescar para luego vender lo que se pesca. Y Pedro se dedicaba a este tipo de actividad. Ahora, ¿usted cree que Pedro era pobre? ¿Cree que era de pocos recursos? ¿Qué opina usted? Creo que no, dice por allí. Bueno, Pedro no era una persona, lo que nosotros podemos decir, de pocos recursos. Porque justamente el hecho de vivir de la pesca hacía que la venta de lo que ellos pescaban pudiera hacer una diferencia importante al final de cada día. Pedro se dedicaba de una manera, podríamos decir, de pesca mayor, porque tenía una barcaza, además. Ustedes se imaginarán que la pesca se puede hacer de distintas maneras. Hay una pesca deportiva, que es la que conocemos nosotros, que tiramos una caña, ¿no? Y esperamos que el pez quede redondo en el suelo y lo sacamos. Pero la pesca que realmente produce una diferencia económica es aquella que se hace de una manera masiva, de muchos, es decir, utilizaban redes. Además, Pedro venía de una familia que ya eran pescadores. Su padre, Jonás, que está mencionado en la Biblia, tenía también una barcaza con la cual pescaban, y esta era una actividad evidentemente familiar. Es decir, cuando yo tenía una barcaza, mis hijos también me tenían que ayudar en esto, tenían que colaborar. Y como un hijo tiene que, ni bien esté en condiciones, tiene que ir a ayudar a los padres, dígame cómo hacía para prepararse. ¿Podría ir a la escuela? ¿A usted qué le parece? No. Es un poco difícil. A lo mejor uno puede hacer los primeros, como sería hoy, los primeros grados. Pero una vez que ya la persona está apta para trabajar, en esa época ya colaboraba con sus padres. De ahí que Pedro sea una persona, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 13, una persona sin letras y del vulgo. Ya esto es algo que nos tiene que llamar la atención. Jesús, cuando lo llama, sabía que él era pescador. Por una cuestión lógica, porque justamente donde Jesús lo llama a Pedro, era en Galilea. Cerca de lo que se llamaba Mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago, que en la Biblia además recibe otros nombres. También se le llama lago de Genesaret y lago de Genesaret y lago, disculpe que a veces se me hace
me olvido lo que quiero decir en este sentido, el lago de Tiberias. Tiberias, Genesaret y Galilea eran ciudades que estaban, tenían puertos en ese lugar. Entonces, además, este lago, o mar de Galilea, como le llama la Biblia en muchas ocasiones, era de agua dulce. Ustedes tienen que saber también que el pueblo judío no podía consumir cualquier tipo de pescado. Y esa es otra situación que amerita justamente el hecho de que esta actividad fuera muy importante. Porque recuerden que de acuerdo al libro de Levítico, el pueblo judío solo podía consumir pescados vertebrados con aletas y escamas. El resto era considerado, y un nombre también, era considerado, podemos decir, no apto para el consumo de los judíos. Entonces, podemos decir que Pedro era una persona, como dijimos recién, que cuando es llamado por Jesús, Jesús ya conocía su estado, es llamado junto con Andrés. Andrés era hermano de Pedro y según una investigación que yo realicé, ambos eran seguidores de Juan el Bautista. Antes de seguir a Jesús, tanto Andrés como Pedro seguían a Juan el Bautista. Y otros pescadores que también fueron llamados por Jesús como apóstoles fueron Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo. Y Zebedeo también era una persona que se dedicaba, al igual que Jonás, a la pesca masiva. Y hay otra cosa importante que tiene que ver con esto, porque cuando Jesús lo llama, ¿qué le dice? Que lo va a hacer pescadores de ¿qué? De hombres, ¿no? Y acá encontramos justamente una similitud importante, porque si un pescador que se dedica de una manera comercial a pescar, obviamente la pesca es grande. Bueno, Jesús con esto nos quiere decir que estos apóstoles, estas personas que él llamaba, iban justamente a hacer el medio para que muchas personas pudieran ser atrapadas, entre comillas, por el Evangelio. Y la obra de Pedro es bastante importante. Sabemos que Pedro escribió 2 cartas, la primera y la segunda. Ahora, si Pedro era una persona que no tenía letras, ¿cómo pudo ser que escribió 2 cartas? Además, uno se las lee, están escritas de una manera literalmente bien. Se dice que había personas que lo asistían, que escribían lo que él les decía. Es decir, entonces, que Pedro, a pesar de ser una persona que no tenía instrucción, tenía algo muy importante, que es lo fundamental, que lo tenía a Dios. Dios nos iguala a todos. Dios no le interesa si yo sé o no sé, si tengo preparación o no tengo preparación. Si Dios me llama, Dios me prepara. ¿No creemos? Yo creo que muchos de ustedes deben tener a lo mejor ese ánimo, esas ganas de servir a Dios, y muchas veces tenemos la mala costumbre de mirar qué es lo que tenemos nosotros. Y a Dios no le interesa lo que nosotros tenemos. Si usted quiere trabajar para Dios de corazón, con eso alcanza. Dios no pide ni título secundario, ni universitario, ni nada por el estilo. Pero era una persona justamente que no tenía nada de esto. Sin embargo, ¿cómo lo usa Dios? ¿Cómo es mencionado en la Biblia en un montón de ocasiones? Y Pedro tenía un carácter particular, un carácter muy especial, ¿no? Porque casi todos seguro que lo conocen, porque Pedro es una persona que adicta a meter la pata, ¿no? Era una persona que cuando caminaba al lado de Cristo tenía sus buenas salidas que no eran acorde a lo que uno esperaba de él. Era su carácter. Era una persona muy impulsiva. Pero justamente el mensaje que yo quiero traer tiene que ver con lo que ocurrió con Pedro. Porque todos sabemos que Pedro tuvo una caída, ¿no? Una caída bastante importante. Y yo quiero compartir con ustedes cuáles fueron esos 7 pasos que llevaron a que Pedro cayera. Como todos sabemos, aquí también muchas veces la película tiene un final feliz. Sabemos después lo que Pedro fue. Pero es bueno recordar de qué manera él cayó.
Porque seguramente muchos de nosotros también tendremos ese problema o pensaremos en esto. Pero como yo hice tal cosa, Cristo esperaba esto de mí, yo no lo pude hacer. Y ya eso nos entra, el diablo nos predica por ahí, nos hace abandonar el camino. Y eso es lo que tenemos que evitar. Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, y si nosotros disponemos nuestro corazón, no importa lo que hayamos hecho. Lo que sí, tratemos de no seguir haciéndolo, ¿no? Porque muchas veces, no, tenemos un Dios bueno, listo. Tampoco es así. Entonces, estos 7 pasos que condujeron a la caída de Pedro, para esto vamos a leer la Biblia, yo les sugeriría que busquen el capítulo 26 de Mateo, porque ahí vamos a encontrar 3 de los pasos que condujeron a que Pedro cayera. 3 pasos ahí. Capítulo 26 de Evangelio según Mateo. Mientras ustedes buscan, ustedes saben de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cuáles fueron apóstoles de Jesús? De esos 4. ¿Lo saben? Bueno, todos apóstoles, los 4 fueron apóstoles. Lucas no, muy bien. Lucas no era apóstol. ¿Y los demás? ¿Cómo? No escucho. Mateo tampoco. Ahí me parece que era un error. Mateo sí era uno de los discípulos. Era un apóstol que acompañaba a Jesús cuando él estuvo en la tierra. El otro que no era apóstol era Marcos. Tanto Mateo como Juan fueron seguidores de Cristo y compartieron con él todas las experiencias, como fue Pedro también. Encontramos en capítulo 26, lo primero que encontramos, el primer paso que encontramos que llevó a la caída de Pedro, se denomina engreimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es causar o infundir soberbia o vanidad a alguien. ¿Y cómo se manifiesta esto? ¿Lo puede explicar? Porque así como me lo dice, la verdad que no sé qué me quiere decir engreimiento. Miren, en el capítulo 26, versículos 31 al 33, vamos a encontrar qué es lo que vamos a entender por engreimiento. Dice en el versículo 31, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, nunca me escandalizaré, nunca. ¿Sabe cuántas veces nosotros a lo mejor decimos nunca tal cosa, nunca tal otra? Yo he conocido personas que decían de acá que nunca se iban a ir de este ministerio. Pase lo que pase, iban a permanecer aquí. Y lamentablemente esas personas que yo conozco que dijeron esto, hoy no están. Muchas veces nosotros incurrimos sin querer en esto. Nunca voy a hacer tal cosa. Me parece bien que sea un deseo de uno de permanecer en un lugar. Pero a veces cuando lo decimos de una manera, parece a la ligera. Porque Pedro justamente es una persona que hablaba a la ligera. Decir nunca me voy a ir, nunca me voy a escandalizar de ti, ya uno queda preso de su palabra cuando dice así. ¿No le parece? Yo siempre digo, un dicho que comparto con los seculares y digo, yo soy amo de mi silencio y esclavo de mis palabras. ¿Cuántas veces nosotros arrojamos palabras que después nos cuesta remontarnos y decir, no, me equivoqué, la verdad que no quise decir tal cosa? Esto pasa muchas veces, no acá en la iglesia, sino afuera, que se hablan cosas que después uno tiene que arrepentirse y decir, no, yo no quise decir, tiene que empezar a justificar lo que es injustificable. Pedro justamente hizo esto. Yo nunca me voy a escandalizar, nunca. Porque claro, acá Jesús ya estaba avisándole a sus apóstoles lo que iba a suceder. Estamos hablando en Mateo 26, que justamente es el capítulo que lleva a que Jesús culmine la obra que Dios le encomendó, que es la de justamente morir en la cruz por nosotros. Entonces,
El primer paso fue este. Yo nunca me voy a escandalizar. El segundo, tranquilidad. Y esto está en Mateo, capítulo 26, versículo 40. Yo digo tranquilidad, también podemos decir despreocupación o indiferencia. Porque, ¿qué dice acá la palabra? Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Viene la persona que dijo que nunca se iba a escandalizar, que supuestamente estaba con él. Jesús acá les pidió, si ustedes conocen el pasaje, Jesús les había pedido que orara mientras él iba a su vez a orar separado de ellos. Cuando Jesús viene, lo ve durmiendo. ¿Y quién era que estaba durmiendo? Y aquí le pregunta a Pedro. Se da cuenta que dentro del núcleo de 12 apóstoles que estuvieron junto a Jesús, mientras él estuvo en la tierra, Pedro siempre figuraba. Y es evidente que aquí lo es, porque justamente le pregunta a él. Se ve a otros 11 más. ¿Por qué no le preguntó a otro de los 11? Puede preguntar a Mateo. No le puede haber preguntado a Andrés o Bartolomé, no, le preguntó a Pedro. Y justamente el hecho de que cuando alguien le pide que ore y no lo hace, pareciera que hay una suerte de indiferencia, ¿no? Una suerte de decir, bueno, estoy tranquilo, total, no va a pasar nada. Cuando en realidad nosotros, si nos prometemos, si nos piden algo de esta magnitud, lo tenemos que hacer. Pedro entonces no lo hizo, no sé si estaría cansado, no sé cuál fue realmente el motivo. Lo cierto es que él se había dormido junto con los otros 11 apóstoles. El tercero, que es que lo vamos a ver en Juan, en el Evangelio de Juan, para hacer un orden cronológico. Y este pasaje de Juan, del capítulo 18, es muy conocido también. Todas las cosas que Pedro hizo en la Biblia, que están registradas en la Biblia, casi en alguna ocasión lo hemos escuchado. Porque Pedro, justamente por el carácter que tenía y por las cosas que muchas veces hacía, es reconocido por todos. Como dije, muchas veces más reconocido por las cosas no tan bien que hizo que por las buenas. Entonces dije, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 10 y 11. Vamos a tener acá el tercer paso que condujo a la caída de Pedro. El primero dijimos engreimiento, el segundo dijimos tranquilidad o indiferencia, y el tercero se llama temeridad. ¿Qué quiere decir temeridad? Quiere decir una persona que es excesivamente imprudente y que cuando realizo esas conductas aparezca peligro eso que yo hago. Una persona temeraria no tiene control de lo que nosotros llamamos, no tiene ningún miedo, hace las cosas, no importa la que sea, por hacerla, sin medir qué consecuencias pueden venir de los actos que yo hago. Y justamente Pedro cometió algo que ahora lo voy a compartir con ustedes, que ustedes van a seguramente coincidir conmigo, que la verdad que es algo de una persona loca, o no en sus cabales. Porque dice en el capítulo 8, versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Imagínese usted la situación. Según la Biblia, no fueron ni uno, ni dos, ni tres a buscar a Jesús esa noche. Eran un montón. Según la información que yo pude encontrar, eran como 500 o 600 personas que iban a buscar a uno. Y estos solamente estaban motorizados por los fariseos, por el Sanedrín. Y estos habían ido a buscarlo, lo tenían que traer sí o sí a Jesús. Imagínense, Pedro y 11 más sacan una espada y le cortan la oreja. Díganme qué pueden hacer los otros 600 que habían venido a buscar a Jesús. Y yo creo que se hubiera armado una flor de batahola y probablemente todos los discípulos hubieran fallecido, hubieran muerto. ¿Por qué? Porque es una cuestión
de diferencia de cantidad. Usted me va a decir, no, pero Dios no necesita cantidad, y es verdad, pero en este caso no era lo aconsejable. Por otra parte, usted tenga siempre presente que todo esto respondía a un plan, el plan de Dios. Y cuando Dios tiene un plan, no importa lo que ocurra, no importa cómo va a ser, Dios lo cumple. Lo tiene también con tu vida. Con cada uno de ustedes tiene Dios un plan. Amén. Tenemos que creerlo esto. Dios tiene un plan con nosotros y lo va a cumplir. Amén. En esa época, Pedro se pecó de temerario, porque hizo algo que no debía hacer. Pero por otro lado uno puede decir, bueno, pero yo creo en Dios y por más que hubiera hecho esto, Dios puede salvarme, puede evitar un castigo. Y de hecho lo hizo. Jesús hizo un milagro en ese día, en ese momento con esa oreja. ¿No? La oreja la levantó, ¿qué hizo? Se la puso al alguacil y la oreja volvió a su lugar. Claro, estaba con alguien que no era justamente lo mínimo. Jesús era lo más grande que podía haber. Él hizo un montón de milagros y este era uno más.